Bien, el texto que nos ocupa de nuevo es Apocalipsis, capítulo 19, 9 al 21. Y el texto dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En el mensaje anterior nosotros vimos que los cielos y los santos se alegran, dicen aleluya, porque el Dios, el Cristo, juzga. En el 18 nosotros vimos cómo Dios juzga a Babilonia y cómo Dios juzga a la ramera, que dijimos, el 17 y el 18, es una aplicación particular a la ciudad de Jerusalén en su destrucción en el año 70, pero también es la aplicación general del juicio de Dios sobre la bestia. Y vimos que cuando ese juicio pasa y Babilonia es destruida y los mercaderes lloran, el pueblo de Dios responde y dice, aleluya, tú juzgas. Y aprendimos de eso, hermanos, que nosotros no debemos vengarnos de nadie. Nosotros no debemos buscar la venganza de nadie. También vimos que Él reina, aleluya, Él reina. Cuando destruye todos sus enemigos y el último enemigo es la muerte, Él reina. Y aquí significa que Él comienza a reinar en las edades eternas. Ya no estamos aquí en la tierra, en esta tierra, mejor dicho, sino que estamos ahora en las edades eternas. Y Él comienza a reinar. Por último, vimos que toda guerra y toda batalla y toda película buena termina con una boda. Y la película siempre termina, bueno, los cuentos de hadas siempre terminan
y vivieron para siempre felices, son felices para siempre. Y aquí vimos una boda es anunciada. Y esta boda solamente se nos dice algo de la novia, y es que está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. La vestimenta del cristiano son obras justas y santas. Déjeme decir esto, hermano, otra vez. Nosotros nos vestimos con obras santas y justas. Si nuestras obras, si nuestra vestimenta no es santa, nosotros estamos mal. Es una vestimenta que Cristo nos da. En el mensaje de hoy nosotros vamos a ver un resumen del Evangelio de Cristo en toda la historia. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí. Sí. Vamos a ver de nuevo que el centro de la profecía es el testimonio de Jesús. Y ahí en el final del capítulo 19 nos da de nuevo una visión en que vemos esa profecía del testimonio de Jesús cumplida y el ejemplo de la venida de Cristo, su obra en la historia y la condenación de los impíos otra vez. ¿Por qué otra vez? Hermanos, porque el Apocalipsis no es un libro acerca de las computadoras que van a controlar la mente de la gente. El Apocalipsis no es un libro para satisfacer la curiosidad, ¿qué va a pasar en el futuro? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Cristo se revela en este mundo, en esta historia, en su venida y por medio del Evangelio. Así que ustedes se pueden dormir porque esto es el resumen de Apocalipsis. Vamos a ver 3 puntos. Primero, la esencia de la profecía. Vamos a ver, segundo, la primera venida. Y tercero, vamos a ver el juicio final, otra vez. Y en el 20 vamos a ver el juicio final otra vez. Veamos primero la esencia de la profecía. Algo esencial para entender las Escrituras es tener presente que Cristo es el centro de ellas. Si usted estudia la Escritura y no ve la conexión de lo que usted leyó con la historia, el progreso de la redención con Cristo, usted todavía no ha entendido ese pasaje. El centro de la Escritura es Cristo. El versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La invitación a la cena del Cordero es un resumen de todo lo que Dios ha hecho para decirte, tú eres pecador, Cristo te salva, ven a Él. Y todo es verdadero. Aquí hay una afirmación alentadora de que la Escritura es verdad. Aún la invitación a las bodas del Cordero es verdadera. Y tú y yo que confiamos en Cristo estamos invitados a esa boda. De hecho, hermanos, la bienaventuranza de una persona, la bendición de una persona, no es tener buena salud, no es morirse viejo, aunque en mi caso
voy a vivir 238 años, pero no es eso. La bendición de una persona, amado hermano, es ser invitado a esa boda. Es poder decir, tú entrarás al reino de Cristo. Esa es la dicha de una persona. Al Juan ver esto y el ángel le habla, Juan se confunde un poco y hace algo que es incorrecto. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Al ángel. Y ahí está Juan, el pobrecito. Si hubiera estado en carne, cuando Jesús estaba en la carne, él sabía quién era Jesús y quién era el ángel. Pero ahora, toda la persona con quien está hablando tiene unos cuerpos maravillosos, glorificados, y él se confunde y se postra para adorar a aquel que le está hablando. Pero es un ángel, no es Jesús. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio o retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí nos da 3 razones por las cuales Juan no debe adorarse ante él. Primero, yo soy consiervo tuyo, yo no soy superior a ti. Y esa idea que dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, aunque en realidad los ángeles son siervos de los creyentes, ministran a los creyentes de parte de Dios. En este contexto hay algo especial, y es que el ángel es consiervo con Juan y los hermanos que retienen el testimonio, que escriben el testimonio, los otros apóstoles. Él es consiervo de ellos en esa retención del testimonio. La palabra de Cristo, la Biblia, es la retención del testimonio. Y estos apóstoles escribieron las escrituras, y los ángeles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como hemos visto varias veces, aún escribiendo el libro de Juan, los ángeles han asistido a los apóstoles en el proceso de la escritura de la palabra de Dios. La segunda razón que le da, yo soy consiervo tuyo, primero. Segundo, adora a Dios. Hermanos, tan simple como eso. Adora a Dios. La adoración a cualquier otra persona que no sea Dios es que es idolatría. Ahora, ¿cómo nosotros adoramos a Dios? Cantando aleluya, cantando dulce comunión. Pero la manera más regular en la que nosotros adoramos a Dios es obedeciendo su palabra. Y déjeme decirle algo, hermanos. Cuando usted oye la palabra de Dios y no la hace, usted se está poniendo en el lugar de Dios y dice, yo sé que eso es la verdad, pero no lo voy a hacer. Cuando usted hace eso, usted deja de adorar a Dios y por tanto usted cree que se adora a sí mismo, que usted va a hacer lo que usted quiere porque usted sabe. Pero en realidad, óigame bien, hermanos, Satanás es tan sabio que él dice, mira, adora esa mata, adora ese reptil, adórate a ti mismo. Porque él sabe una cosa. Cuando usted no adora a Dios en obediencia, usted adora a Satanás en su engaño. Déjeme repetir eso, hermanos. Cuando usted hace caso omiso de la palabra de Dios, en ese momento usted está doblegando sus rodillas al diablo.
No es cuestión de que, pero es que yo me sentía que... No. Adora a Dios. Sométete a Él. Póstrate ante Él. Escucha su palabra. Porque cualquier otra adoración es idolatría y toda idolatría encuentra en Satanás al Dios que adora. La ventaja de que Satanás tiene, que Satanás nos engaña diciendo, adora lo que tú quieras, menos a Dios. Dios dice, tú no puedes adorar lo que tú quieras, tú solamente me puedes adorar a mí. A nosotros no nos gusta eso. La tercera razón por la cual él le dice que no se arrodilla ante el ángel, es porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, Juan, si tú te arrodillas a mí, tú estás perdiendo de vista el centro de toda la Escritura, que es Jesús. El foco es Él, no yo, no los 4 seres vivientes, no los 24 ancianos. Es Jesús, el foco de toda la Escritura. Y tu adoración debe ser una adoración bíblica. Tú tienes que volver de nuevo a ver la Escritura con Cristo como el centro. Y es frente a Él que tú te vas a postrar. Hermanos, una vez que vemos toda la Escritura inspirada por Dios y es dada por Dios para revelar a Cristo, la interpretación de la misma se hace bien fácil. Bien fácil. El problema en interpretar Apocalipsis o cualquier otro texto de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de la ley? Los 10 mandamientos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pactos? ¿Qué dice la Biblia acerca del fin? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Una vez que usted empieza a discutir solamente los 10 mandamientos solos, o la doctrina de la iglesia sola, o la escatología sola, o la predestinación sola, ¿Dios escogió o no? Hasta que usted no pone estas 2 palabras al final de lo que dice, en Cristo, usted todavía no entiende la Escritura. El centro de la profecía es Cristo. Y cuando vemos a Cristo como el centro de ella, las Escrituras son fáciles de entender. Hermanos, óigame bien. Dios no nos dio la Biblia para confundirnos. La idea de que la Biblia es un libro muy difícil es la idea católica de las Escrituras. Dios, en su plan, quiso tener siempre la Biblia en cada mano de cada individuo para leerla. El centro de la profecía es Cristo. Segundo punto, y aquí vemos entonces el centro de la profecía. En esta visión, Juan va a ver cómo Jesús es el centro de toda la profecía. Él habitó entre nosotros. Segundo punto, Él habitó entre nosotros. Versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso indica en el presente. Él ha venido, con justicia Él juzga y pelea en el presente. Eso indica que no está hablando del fin. Está hablando de la obra de Cristo en la historia. Él viene en un caballo blanco, salió del cielo. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y en el siguiente versículo nos da el nombre del versículo, del nombre.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! A Juan ese nombre no le es extraño. Juan ve la visión y él ve, toda la profecía es acerca de aquel rey que sale del cielo y pelea con justicia, juzga con justicia en la tierra. Es aquel que yo escribí, el Verbo de Dios. Primero dice que el nombre es un misterio, en el versículo 12. ¿Es un misterio para quién? En el Antiguo Testamento era un misterio, no el hecho de que del Cordero, no el hecho de la salvación por la fe, pero el hecho de que ¿quién sería ese Jesús? ¿Cuándo sería el momento exacto? ¿Quién sería el bebito exacto que vendría? Pero confiamos que viene. Cuando llega Cristo, el misterio es revelado. Él es el Verbo de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios castigó a la serpiente diciéndole que iba a ser destruido por la semilla de la mujer, esto es Cristo. Y Cristo desciende del cielo en un caballo blanco en su primera venida para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En su primera venida, Él viene, el Verbo de Dios, Dios con nosotros, viene en un caballo blanco para destruir las obras de Satanás. Y cuando perdemos la misión de Cristo, perdemos entonces el centro de la profecía. Dice el texto que cuando Él vino a pelear lo hizo con su cabeza llena de diademas. Diademas es la corona que se le pone a un rey. Las coronas que nosotros ganamos, según 1 Tesalonicenses 2, son estefanos. Son coronas como un trofeo que a alguien se le da por ganar una carrera. La corona que Jesús tiene, las coronas que tiene son diademas. Esas son dos palabras en griego, diademas, eso todo el mundo lo sabe. Y significa la corona del rey. Dice la Escritura que Él vino con su cabeza llena de diademas. No una, llena de diademas. Pues Él nació rey. Herodes lo persiguió porque sabía, le habían anunciado que el rey había llegado y Herodes quería matar a ese rey. Pero cuando Cristo nació en ese pesebre, cuando Cristo nació, era rey. Él no se hizo rey. Él era rey por naturaleza cuando nació. Y esta palabra, el Verbo de Dios, esta frase, refleja todo lo que tiene que ver con la primera venida de Cristo. De hecho, Juan, en su Evangelio, comienza el Evangelio en Juan 1:1. ¿Y qué dice el Evangelio? Vamos a ver, eso se lo saben de memoria toditos. Vamos a ver. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 2, era en el principio con Dios. El Verbo de Dios fue que nació. Y si no estamos seguros de lo que Juan está diciendo, el versículo 14 del capítulo 1 de Juan lo aclara. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces a Juan se le da una visión de la primera venida de Cristo, de cómo Cristo vino con sus ejércitos celestiales a conquistar la tierra. Muchos que estudian este libro creen que aquí viene la quinta venida de Cristo al final. Y viene ahora con caballos y con todo el mundo. No, hermanos.
Ya vimos en Apocalipsis 6 que Jesús salió conquistando para conquistar. Desde el inicio de su nacimiento, Él conquistó a Herodes. Desde el inicio de su nacimiento, Él conquistó el ejército romano. Desde el inicio de su ministerio, Él conquistó a Satanás en el desierto. Esta visión que Juan está viendo se le está dando para que él vea que el espíritu de la profecía es Jesús. Esto es la esencia, el espíritu de la profecía. Cristo fue hecho carne, tomó naturaleza humana, nació bajo la ley de Sinaí para cumplir la perfecta ley de Dios y su penalidad, la penalidad de la ley, al morir en la cruz. Y hermanos, déjenme enfatizar algo aquí que tiene que ver con cristología y con soteriología, o sea, con la doctrina de Cristo y con la doctrina de la salvación. Cristo no podía venir como un hombre de 33 años y simplemente llegar a la cruz y morir. No, Él tenía que vivir bajo la ley, cumplir las demandas de la ley, vivir una vida perfecta y ser declarado justo ante Dios, para que entonces esa justicia de Cristo fuese aplicada a nosotros en la gran transacción, en el gran intercambio. Yo le doy a Cristo mi pecado y Él a mí me da su justicia. Yo le imputo, le pongo en su cuenta mis pecados y Él me pone a mí su justicia en mi cuenta. Era necesario que Él naciese como hombre, viviese como hombre y muriese como hombre. Todo para satisfacer las demandas de Dios. Ahora, en esta pelea, en esta guerra que Él pelea justamente y pelea y juzga justamente, ¿cuál es el arma? ¿Cuál es el arma que Cristo usa en esta guerra? Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su espada, de su boca, en el versículo 15, sale una espada aguda. En el 14 nosotros vemos que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Jesús viene en su caballo blanco, desciende, y su ejército le sigue en la conquista del reino. Quizás entiendas un poquito más Apocalipsis cuando entiendas que tú, si eres creyente, eres parte de ese ejército. ¿Cuándo fue la última vez que tú te montaste en un caballo blanco y estabas con un vestido de ropa de lino finísimo y resplandeciente? ¿No se acuerdan? Oh, amado hermano, la figura de un caballo es una figura. Es un caballo de guerra. Pero lo importante para nosotros es saber que el que está montado en ese caballo está vestido de lino fino. Y si tú has sido salvo, si tú has sido redimido por Cristo, tú estás vestido de ese lino finísimo. Y tú eres un peleador, un guerreador en esta tierra. De parte de Cristo, tú eres el ejército que Cristo ha dejado para seguir la batalla en este mundo lleno de adversidad. Es la misma ropa que la esposa del Cordero tiene. Y vamos a ver más tarde que la esposa del Cordero no es más que la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no es más que la iglesia. Y la iglesia no es más que tú y yo, redimidos por la sangre de Cristo.
Pablo nos acuerda del hecho de que somos parte de ese ejército en Efesios 6, 10 al 20, cuando nos dice que debemos ponernos la armadura de Dios para pelear la batalla. Para pelear la batalla. El arma de Cristo es su palabra y la estrategia es la predicación de ella. Cuando Isaac predica el evangelio, comparte el evangelio con alguien, él está haciendo batalla contra el reino de Satanás. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese Jesús tiene un arma que es una espada aguda que sale de su boca. Es la misma visión que vimos en el capítulo 1. Cristo derrota a sus enemigos con su palabra. Cristo establece su reino con su palabra. Los discípulos fueron enviados para conquistar al mundo con su palabra. La palabra en el individuo, la palabra en el hogar, la palabra en la iglesia, es lo que va a conquistar el pecado en el individuo, en el hogar y en la iglesia. Y por esa misma palabra, Cristo rige a las naciones con vara de hierro. Cuando nosotros vemos eso, vara de hierro, nosotros pensamos, wow, el Señor tiene un bate de hierro y a las naciones que no se portan bien, Él le da un batazo. No, aquí lo que significa, hermanos, es que su dominio, su control es férreo, es firme, nadie lo mueve. Una pregunta, hermanos. ¿Es Cristo la cabeza de la iglesia? Sí. ¿Rige Cristo la iglesia? ¿Él es el rey de la iglesia? Sí. ¿Su reinado en la iglesia es firme, férreo y fuerte? Sí. ¿Es Cristo el rey de las naciones? Sí. Aun cuando las naciones se rebelan contra Él, su palabra y sus decretos rigen a las naciones. Ya eso lo vimos en los primeros 7 sellos. Toda la historia se desenvuelve porque Cristo la está dirigiendo. Rusia no está haciendo lo que está haciendo, los Estados Unidos no están haciendo lo que están haciendo porque le da su gana. Ellos creen eso. Pero Cristo es quien está rigiendo por su palabra. La estrategia, el arma, su palabra. La estrategia, la predicación de ella. Y esta estrategia tiene 2 propósitos. El primer propósito, hermanos, es el de salvación. El segundo propósito es el de condenación. Pablo de nuevo nos dice que el evangelio es aroma de muerte para los que se pierden, mas para los que creen es poder de Dios para vida eterna, es aroma, fragancia de vida. Y la pregunta que uno debe hacerse es esta: ¿a qué te huele el evangelio a ti? Cuando tú lo lees en la palabra, cuando tú lo escuchas, ¿a qué te huele? ¿Te huele a algo de lo cual tú no quieres participar o es un aroma fragante que te atrae? Cuando cuelan café en tu casa, a los que les gusta el café, ¿qué dicen? Dame un chin en dominicana. A los que no les gusta el café, ¿y qué fue lo que pasó? Amado hermano, así es el evangelio. A los que Dios ha elegido y los que creen,
Este evangelio le es oloroso y atractivo. A los que no creen, este evangelio, hermano, es como si nada hubiese pasado con ellos. Además de que Él tiene la espada con la cual Él conquista las naciones. Y hermanos, hay una conquista que Dios hace. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está conquistando las naciones hoy? ¿Te cree eso? Déjenme darle un ejemplo de eso, hermanos. Hace un tiempo atrás que tú eras un rebelde, que no querías saber de Dios, que el evangelio te era odioso. Y Cristo vino por medio de su palabra y te agarró y te dijo, escucha. Y tú viniste por complacer al amigo tuyo. Y Él entra a tu corazón con su espada y derrota la inclinación al pecado que tú tienes, derrota la naturaleza pecaminosa que tú tienes, la corta en pedazos y te da un corazón nuevo. Si tú eres cristiano, Dios conquistó tu corazón en Cristo Jesús. Y esa es la estrategia de Dios. Conquistar un corazón a la vez. Pero también la otra cara de la palabra de Dios, la otra cara del ministerio de Dios, de Cristo, es que Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Ese mismo Cristo que salva es aquel que se empieza a pisar las uvas de la ira de Dios y un día a Él se le entregará toda la ira de Dios para derramar toda la ira de Dios sobre todos los impíos. Ese mismo Cordero de Dios, ese mismo Verbo de Dios, en el versículo 16 se nos describe cómo está vestido. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque le rechazaron como rey, Él es el rey. Y David, el rey preferido de Israel, lo declara en el Salmo 2, ser el Rey de Reyes. Y la exhortación que le da a los reyes es, vengan a Cristo, dóblense ante Él. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes son reyes? Tú tienes un reino que se llama tu corazón. Y ese reino solamente toma un rey. Cristo no comparte su reino. O Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón, o Él no es nada en tu corazón. La pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón? Si nos detenemos un momento en el texto, nosotros veremos que la descripción de Cristo en todos estos textos son descripciones del Antiguo Testamento. Yo le puedo buscar 80,000 textos, no hay 80,000, pero 8,000, en la Escritura que hablan acerca de cada una de estas cosas. El Rey, el Cordero, la palabra, el Verbo. Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Él es el juez, el legislador, rey. Todas las cosas que se mencionan aquí son profetizadas y en Cristo encuentran su esencia y su cumplimiento. Pero el Evangelio no termina con que Cristo vino a salvar pecadores.
El Evangelio también tiene otro componente. Tercer punto, Cristo juzga. Cristo juzga. Versículos 17 y 18. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los reyes de la tierra, aún tú, que tienes tu reinito en tu corazón y no quieres someterlo a Cristo, será comido por las aves. Hermanos, por favor, esto es una figura. Hay gente que dice que el Apocalipsis y la Biblia hay que interpretarla literalmente. Bueno, hermanos, ¿y cuántas aves hay en el cielo para comer tanta carne? No, es una figura. Te van a comer. Los reyes serán comidos. Los que odian a Dios serán comidos. Versículo 19. No solamente los impíos serán comidos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está el ejército de Satanás peleando con el ejército de Cristo, pero esa batalla termina y son destruidos. Versículo 20. Y la bestia fue apresada al final de la batalla, y con ella el falso profeta, la otra bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muerte segunda, muerte final. Todos los reyes de la tierra que comprenden la primera bestia, todos los imperios, todos los gobiernos que están en contra de Cristo, primera bestia, y todas las falsas religiones, el falso profeta, las ideas humanistas, todos los que propusieron esas ideas y vivieron por ellas, todos son echados en el lago de fuego. Aquí la profecía de Enoc se cumple. El Señor viene para condenar a los que impíamente dijeron cosas impías de manera impía en contra del Señor. Estas bestias blasfemaron a Dios. Él las destruye. Pero no solamente las bestias, sino todos los que fueron engañados por ella. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La palabra de Dios también condena. Óigame bien, hermano, lo que voy a decir a modo de aplicación. Hermano, no juegues con tu vida. La medida de tu espiritualidad, la medida de tu cristiandad, no es el pecado del otro, sino la palabra de Dios. La medida del cristiano es la palabra de Dios. Debes mirarte en el espejo de la palabra de Dios. Y amigo presente, quiera Dios concederte, someterte a su reino hoy. Quiera Dios darte gracia para servirle. Quiera Dios el darte salvación en el día de hoy. Póstrate ante Él. Ven a Él en fe. Esa es tu única salvación. Vamos a orar.